Estamos repasando la amonestación es necesaria para todos, pero un arrebato irrespetuoso, sin miramientos contra un hombre mayor o incluso con cualquier persona, si un arrebato irrespetuoso hace que se pierda el sentido de la exhortación y la autoridad del que está ofendido ya pasa a ser un ofensor. Entonces, es bueno mantener siempre el temperamento bajito, y tener el carácter de Dios. Pablo recalca también, esto era importante, que la exhortación, así como Dios lo enseña, es un asunto familiar, porque dice al anciano como a padre, al hermano como al joven como a hermano. Entonces está recalcando lo que Dios y Cristo enseñaron en sus principios, ahí llegaron, como un trato familiar. Así que nadie se puede desligar de esta familia así porque sí. Y dijimos entonces, vamos avanzando, hermano. La letra A ofrece una corrección en una manera amorosa y gentil. Exhortar es una buena manera de tratar con alguien mayor que uno. Al exhortar hace ser posible que el ofendido esté más dispuesto a escuchar y hacer caso al consejo. Quiera exhortar, lo hablamos también, quiera exhortar a animar, ¿cierto? Alentar, corregir de buena forma. ¿Ah? Consolar también dijimos, ¿cierto? El contexto del jueves. Levantar la clase. Oh. Anotación negativa. Tenían que entrar con la libreta del apoderado. Así era, hacía yo. Ya, la segunda era reprensión que trae convicción. O era una corrección, ¿cierto también? O corrección. Esto ya hablaba en Tito 4.2 o en 2 Timoteo 4.2 o Tito 1.13. Dice que a veces la iglesia necesita una reprensión dura, ¿ah? Cuando ingresa una falsa doctrina para cuidar la fe. A veces hay un tema que es más de la masa que algo particular, algo más general. Y es necesario no ir uno por uno, sino que en este caso tal vez yo como pastor, atacar severamente esa falsa doctrina. Como lo hizo Pablo y vamos a verlo en la iglesia de Corinto. Pablo fue a la iglesia al tiro. Entonces vimos el tema de los cretenses, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ha de hacer con tales individuos que tienen tamaño testimonio para mal? Pablo aconseja a Tito que debe reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe. La palabra reprenderlos es la misma que usa Jesús en Mateo 18:15, cuando da direcciones respecto a los primeros pasos en el trato con los hermanos pecadores. Es una palabra fuerte que pudiera traducirse como traer a la luz, exponer, hacer admitir la culpa o convencer. Esto implica una reprensión que trae convicción. La palabra aparece en otras partes en contextos similares, ¿cierto? En Tito 2.15 también aparece ahí. La orden de Pablo para Tito es que use tal reprensión. La orden de Pablo para que Tito use tal reprensión añade el adverbio duramente, o sea, severamente, que en el contexto significa con rigor, con precisión, en forma inexorable. La dulzura o la amabilidad en estos casos no iba a funcionar mucho, porque había ya un pecado ya tan fuerte. Pablo reconoce que hay tiempo y lugar para las palabras fuertes de reprensión en el trato con un santo que ha pecado y no quiere arrepentirse. Cuando hablamos de fuerte no hablamos, yo les dije, no hablamos del temperamento en el sentido de que uno empieza a gritarle como energúmeno y los suba y los baje, ¿cierto? No se habla de eso. Se habla que uno sea preciso, fuerte, claro, directo con las palabras. El enojo sin pecado puede ser también como lo hemos aprendido. El celo, con celo también. Con celo uno no habla, oh, estoy celoso por esto que hice. No, no. ¿Cierto? Uno es más apasionado. Pero siempre manteniendo, yo creo, el control de sí. Entonces esto sugiere una dura reprensión, reprende con el propósito de que sean sanos en la fe, reprende sin temor. Tito 2.15, la autoridad no debe ser menospreciada y la autoridad se debe ejercer sin temor. Y vimos eso que era uno de los obstáculos de la disciplina, era cuando había temor para disciplinar, ¿cierto? Tercero, Pablo habló de usar testigos, ¿cierto? En su enseñanza sobre la disciplina, Jesús expresa que si el ofensor no responde a la reprensión en privado, entonces deberá tener una conferencia personal en la que se invita a participar a 2 o 3 testigos. Y hablamos desde que el Antiguo Testamento aparece el tema de los testigos. Y el propósito de los testigos es triple, ¿cierto?
¿O es doble? ¿Ah? Pregunta de prueba. Es triple, ¿cierto? Escuchar de la forma más objetiva el planteamiento de ambas partes, exponer, exhortar al hermano errado si consideran que es culpable y llevar el informe si así se requiere a la iglesia, ¿cierto? Aún si es que no se logra una solución definitiva. Esto es el repaso de la semana pasada para los que no pudieron estar o verlo por internet, ¿cierto? Y también destacamos el tema del anciano, ahí hace la alusión diferente contra un anciano, en este caso mayormente los que sirven al Señor, ¿cierto? Con 2 o 3 testigos se debería recién poder escuchar una acusación, mayormente a los que predican porque están más expuestos a falsas acusaciones, a prejuicios o a malos tratos, en ese sentido. Así que es más que una recomendación, pero es una recomendación que debe ser considerada. Pablo reconoce la necesidad de testigos al traer cargos o acusaciones contra un anciano de la iglesia. Pablo se preocupa de que el anciano no sea sometido a difamación o un ataque personal, y los testigos servirán para prevenir contra acusaciones injustas y no verificables. Y ahí quedamos, ¿cierto? Sí, pues ahí quedamos. Ahí quedamos. Ana Cecilia, no me diga que no. Ahí quedamos. Ah, porque la anotó, po. Se adelantó, po. Esa es otra cosa. Eso pasa por... Ah, mira ahí. Hermano Daniel, ¿ve que yo dije que íbamos a tener preguntas? En el caso de los testigos, pero siempre tengo la duda cuando uno lleva testigos, por ejemplo, y habló con un hermano y después lleva testigos, o por ejemplo una acusación contra un anciano, tiene que llevar testigos. El testigo, siempre me ha quedado la duda porque no sé si está explícitamente en la Biblia, ¿tiene que saber el asunto o solamente...? ¿Eso lo hablamos la semana pasada o la otra vez? Ah, la semana pasada. Ah, ya. Sí, sí, una pregunta que sale. No, si está bien. Si no estuvo usted, porque no estuvo haciendo clases, está bien. Aunque su esposo le. Ah, no. Estuve afuera. No, sí, pero mamá, no se Si bien no es bueno en cierta manera contaminarlo al testigo, yo recomendé en cierta manera que uno igual tiene que decirle, mira hermano, ¿a qué te voy a llevar? O sea, porque el hermano ora en la semana. Me gustaría que el testigo orara, que el testigo se preparara, no que fuera, ya vamos a darle duro, no es la idea. Entonces yo digo, hermano, mira, vamos a tratar cierto tema con tal hermano, el hermano cometió esta ofensa y listo. No tengo para qué entrar en detalle yo y influenciar al testigo. ¿Por qué? Porque cuando nos paremos frente a frente con el ofensor y ofendido, va a decir, hermano, yo vine el otro día a hablar contigo, tengo que traer testigo, tú hiciste algo contra mí, eso me ofendió, y ahí se va a desarrollar el tema. Pero traerlo ya listo es un poco injusto para la otra parte. Por eso dijimos que los testigos tienen que escuchar a ambas partes lo más subjetivamente, no subjetivamente. Y subjetivamente ya es cuando vienen influenciados, ya vienen con el decreto ya listo, ¿cierto? Entonces, claro, en la Biblia no sale tal vez, o yo no tengo la noción de que salga así tan claro, pero creo yo que eso es más sano, según lo que he entendido de la lectura. Yo he visto que una vez llamaron testigos, pero llamaron testigos a personas que entendían el tema. También es bueno. O sea, que entendían el tema y para peor a veces que voy a llamar a un testigo que yo sé que va a estar a favor mío. Pero entendían el tema, ¿en qué sentido? No, por ejemplo, cualquier cosa de que suscitó algo, un problema, entonces a veces uno, yo pienso que carnalmente dice voy a pedir a este testigo que me acompañe porque sé cómo piensa él y sé que me va a apoyar. Claro, pero sí, cuando hablamos de entender el tema, también hablamos la otra vez cuando hablamos de los pasos de Jesús, que no podemos traer a un testigo cualquiera, o sea, tenemos que traer a un testigo que esté preparado y que entienda de los temas. Más que del tema, de los temas, o sea, una persona que esté preparada doctrinalmente. Porque si va a traer a alguien que no sabe de cómo solucionar el tema, que puede quedar en la misma. ¿Me entiendes? Y al final el testigo va a jugar por impresiones, más que por doctrina o más que por principios. Entonces, eso de entender el tema igual es bueno. Ahora, si yo lo traigo... Por eso yo digo, no puede, por ejemplo, pasan ofensas que muchos son testigos, pero la ofensa fue directa hacia uno. Pero bueno, fueron testigos, igual los puedo llevar. Pero no tengo para qué eso recalcarlo e influenciarlo, sino que se desarrolle toda la conversación. ¿Me entiendes, no? Sí. Entonces, es difícil de repente traer a veces a alguien que no escuchó nada, porque a veces se escuchan las cosas. Y también, para cuidar a otro, es mejor tratar las cosas con las personas involucradas.
Y si, por ejemplo, mi hermano me ofendió en la casa, no te voy a ir a buscar a ti, hermano Daniel, ven por favor, que mi hermano me ofendió en la casa. No, hermana Maricela, hermana Natalia, por favor, hablemos con mi hermana Andrea, como hermano de Cristo, ¿me entiendes? Y estuvieron tal vez en la mesa, pero se trata igual espiritualmente. Y las personas, los testigos, tienen que ser maduros, pues no porque ella mi esposa es mi esposa, me va a dar el favor. No, mi esposa no me da el favor nunca. ¿Cierto? ¿Me entiende, hermano? Sí, sí. Ok, ¿alguna otra consulta que haya quedado? Porque es bueno que a todos nos sirve esto, desarrollar el tema. ¿Alguna consulta? Igual hablamos harto el otro día, aclaramos harto ejemplos. Yo me acuerdo que algo traía, pero se me fue. Bien, ya, ahora sí entonces. ¿Sí? Cuarto, públicamente y ante la iglesia, ¿cierto? Públicamente y ante la iglesia. Primera de Timoteo 5:20. Mano Cristian, Primera de Timoteo 5:20. Seguimos con Primera de Timoteo. Ha sido, en cierta manera, ha servido para casi todos los pasos. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, acá hay una censura pública. Hay una censura pública, una exposición pública, ¿cierto? Si los pasos preliminares no cumplieron su objetivo, como hemos dicho anteriormente, hay que llevarlo a la iglesia, ¿cierto? Donde la iglesia tiene toda la autoridad para ver los pasos que vamos a seguir viendo más ratito, pero hay que llevarlo a la iglesia. Pablo reconoce que de acuerdo con las instrucciones de Jesús, ¿cierto? El caso debe ir ante la iglesia, como dice Mateo 18, ahora el verso 17, concerniente a disciplinar a los ancianos. Pablo escribe a los que persisten en pecar. Aún sigue en el contexto, si uno estudia el contexto hablando de los ancianos, pero también se aplica, ¿cierto?, a un hermano. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La palabra repréndelos es la misma usada, como hemos dicho, en Mateo 18:15, es la misma palabra. Y Pablo en Tito 1:13 también habla... ¿Tiene Timoteo todavía? Pero Tito 1:13 ya lo leímos también, anteriormente. La reprensión está diseñada para exponer la culpa y convencer al pecador de la necesidad de arrepentirse. ¿Cierto? La reprensión está diseñada para exponer la culpa y convencer al pecador la necesidad de arrepentirse. El cansancio me tiene. Estoy todo agarrotado. La naturaleza pública de la reprensión no tiene el propósito de ejercer presión. O sea, no traemos al hermano para que ejerzamos presión, y como pollito está ahí adelante. No es esa la naturaleza. Siempre la naturaleza es para traer al convencimiento, de vuelta al hermano, ¿cierto? Por amor. Ni tampoco intenta en cierta manera avergonzar, humillar o castigar a la persona que ha pecado. Pero no de avergonzar, porque dice que le dé vergüenza, ¿cierto? Vamos a ver más adelante qué tema. Pero estamos hablando como de escarnio, ¿cierto? Que es una burla, que ya es algo más con maldad, ¿cierto? No hay amor ahí. La reprensión entonces más bien de la iglesia deberá decir a la congregación que lo que el miembro ha hecho o está haciendo no cuenta con la aprobación de Dios, ni de los líderes de la iglesia. Cualquier anuncio público de esta naturaleza debiera ser no solo un informe de los hechos del pecado, sino una expresión de dolor y preocupación por el hermano que está en pecado y está enceguecido, ¿cierto? Y endurecido, que sigue impenitente u obstinado, que es lo mismo. Entonces, no es un tema de, vamos a decir ya, el acusado número 1 cometió tanto, el acusado número 2, pues no. No es un tema tan, ¿cómo se puede decir? Tan frívolo, eso. De hecho, esa palabra viene después, frívolo. Sino que hay una muestra de amor, porque la disciplina es amor. Hay una muestra de dolor y dijimos y vamos a decir que cuando un miembro se duele en el pecado, todo el cuerpo se debería doler. Y nos debería dar pena tener que disciplinar a alguien. Pero eso no quiere decir que cerremos los ojos, ¿cierto?, al pecado.
Pablo no solo escribió sobre la validez de la reprensión pública, sino que aplicó este procedimiento como maestro de la iglesia de Antioquía. Mientras Pablo ministraba a Antioquía, Pedro vino a visitarlo. Pedro había aprendido por su visión y experiencia con Cornelio, ¿cierto? En Hechos 10, que no debía llamar a un hombre común o inmundo, ¿cierto? Hechos 10:28. Así que en Antioquía disfrutó comiendo con los creyentes gentiles. Pero cuando llegaron los creyentes judíos, ¿cierto? ¿Qué hizo Pablo? Se retraía, ¿cierto? Se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Como dice Gálatas 2:12. Esto hizo que otros judíos también se apartaran, ¿cierto? Se retrajeran y evitaran la comunión con los creyentes de Antioquía, lo de la incircuncisión. ¿Qué debía hacer Pablo respecto a esta hipocresía? ¿Qué debía hacer? Reprender. En Gálatas nos muestra si Pablo aplicó los pasos con Pedro. Tal vez lo debe haber aplicado, porque enseñaba de eso. Eso queda a criterio de uno. Pero lo que sí Pablo buscó era corregir a Pedro, y lo hizo. Lo hizo, ¿cierto? Y dice que Pablo resistió cara a cara porque era de condenar. No omite si tal vez siguió los pasos, o tal vez fue la reprensión severa como era el segundo paso. Omite eso. Pedro se mostraba inconsecuente, ¿cierto? Sabía que los creyentes gentiles eran aceptados por Dios, pero debido a la presión de su grupo, los creyentes judíos con influencia hizo el papel de un judío escrupuloso, evitando el contacto con los gentiles. En Gálatas 2:14, Pablo nos dice que tuvo que confrontar a Pedro públicamente para corregir ese pecado, ¿cierto? Esa actitud que había en este santo, en Pedro. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aunque Pedro no había estado enseñando, ¿cierto?, sobre que los gentiles debían adoptar tales y tales costumbres, pero sí con sus acciones estaba implicando un rechazo y una diferencia. Al final no lo decía con su boca, paso por paso qué debían hacer, pero con su actitud le decía lo mismo, qué deben hacer, y eso también habla por uno. Pablo no informa, ¿cierto?, a los Gálatas cómo respondió, Pedro a la censura pública. No lo informa, ¿cierto? No dice nada después de si Pedro dijo, sí, tenéis razón, no. Pero sí se demuestra un poco, cuando uno revisa el contexto de Hechos, en Hechos 15, se demuestra que Pedro debe haber respondido bien a la reprensión pública, porque después en Jerusalén él defendió a los hermanos a los no de la incircuncisión, los defendió. Entonces le debe haber llegado la palabra de Pablo y debe haber atendido a la reprensión para presentar defensa después junto con Pablo. Entonces, es obvio que la acción disciplinaria de Pablo contra la hipocresía de Pedro surtió efecto, ¿cierto?, para restaurar al apóstol que se había descarriado. A los que persisten en pecar deben ser reprendidos públicamente. Y eso también es una diferencia. Los que persisten en pecar, cuando algo ya es persistente, ¿cierto?, ya es reiterado, tiene que ser así el tema. No hay un arrepentimiento de la persona. Siempre la persona dice, no, sí entendí, nunca más, y lo hace, no, ese fue remordimiento, no fue arrepentimiento. Sean ancianos o sean hermanos de la iglesia, todos deben ser tratados de igual forma para que todos tengan un temor saludable de la palabra de Dios y de Dios. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿cierto? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Fueron reprendidos públicamente. ¿Y qué pasó con los hermanos de la iglesia? Temieron, ¿cierto? Temieron. Hechos 5:11. Dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No solamente sobre la iglesia, sino sobre la gente también. Y hemos dicho, y va con el contexto, nosotros al no disciplinar perdemos autoridad en la iglesia misma y perdemos autoridad en el mundo al no llevar la disciplina. Entonces los apóstoles dejan claro ejemplo, en este caso liderados por Pedro, claro ejemplo de que temió la iglesia y temieron los de afuera. Dijimos también que cuando no se aplica disciplina, ¿qué sufre la iglesia? Pregunta de prueba.
pérdida de pureza, poder y progreso. Y ese es el tema. La iglesia, lo que esta iglesia hizo fue todo lo contrario, aplicaron disciplina. ¿Y qué no sufrieron? No sufrieron la pérdida de pureza, porque obviamente castigaron el pecado. No sufrieron la pérdida de poder, tuvieron más poder, o sea, para que cayeran muertos, había poder de Dios ahí, ¿cierto? Poder en la palabra, poder que bajó del cielo, el poder del Espíritu Santo. Y el progreso, no, tampoco lo perdieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó después en el versículo 12? Fueron añadiéndose y añadiéndose cada día más los que habían escuchado, los que habían visto. Entonces no sufrió pérdida de progreso. ¿Cierto? De muchos, y también dice de muchos lados creyeron. O sea, no solamente de ahí, sino que de otros lados, otras comunas, otras regiones venían y por el testimonio fueron creyendo y se iban añadiendo más a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia practica esto, la iglesia es santificada, la iglesia es guardada. Y dijimos que el propósito de disciplina es restaurar al ofensor y que guardar la santidad y la pureza de la iglesia. Y todo lo que eso conlleva, que ya lo hemos dicho. Letra A, después del fracaso de todos los pasos anteriores, Pablo reconoce que el asunto debe ser traído delante de la iglesia. Letra B, a la iglesia en este caso se le debe decir qué ha hecho el miembro. Los detalles no son necesarios y que sus hechos no son aprobados por Dios o la iglesia. Letra C, por si alguno no la ve, dice, ante el anuncio deben haber expresiones de dolor, preocupación por la persona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya lo hemos visto, pero si alguien tiene alguna pregunta. Los niños pueden ir a clase, hermana Alejandra, ¿no? Están las clases por si acaso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos entonces. ¿Usted quiere hacer una clase? Una pregunta, dice yo. Ya, quinto. Este nos va a llevar más tiempo. Destitución de la iglesia. Quinto, destitución de la iglesia. O también la llamada excomunión. O también llamada exclusión, excomunión. O disciplina de separación. También. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el caso de Pablo y Pedro, dijimos que podíamos estar seguros de que Pedro respondió bien a la censura pública en Antioquía. Pero ¿qué hubiese sucedido si Pedro no hubiese respondido bien? ¿Ah? ¿Qué hubiese sucedido? Bueno, Jesús mismo le enseñó a ellos lo que sucedía. Y hubiera sido Pedro excluido de la iglesia, al que se le encargó la iglesia. Hubiera sido medio raro eso. Pero bueno, Jesús por algo lo dejó, porque a pesar de que Pedro era medio duro, pero sabía el corazón que tenía. Entonces el paso cuando no hay arrepentimiento, el paso es la excomunión. O sea, la persona, ¿qué pierde la persona? La calidad de miembro de la iglesia. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? ¿Qué se pierde al no ser miembro de la iglesia? ¿Cobertura? Comunión, una de las cosas es comunión. Y parece que la otra vez lo dije, pero participar en la Santa Cena. O la cena, algunos Santa Cena católico, pero la cena. La cena del Señor, ¿cierto? Aunque algunos le dicen Santa Cena. En la cena del Señor, ¿cierto? Que uno de los chiquillos, Jorge o Roberto, predicó una vez de la comunión, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Que desglosó la palabra y fue al origen y todo eso, ¿o no? ¿O fue otra persona entonces? Pensaba que había sido uno de ustedes. Casi le hago hacer la pregunta. Bien, entonces Pablo tuvo que ordenar a las iglesias, y en este caso vamos a ver dos ejemplos, de Tesalónica y de Corinto,
que tomaran esta acción contra hermanos que habían pecado. Y si usted ya lo leyó en casa, va a ir un poco adelantado. ¿Quién ya lo leyeron ya alguno o no? Sí, ya va adelantado el pillo. ¿Ya? Está bien, porque igual es bueno que lo haya leído usted, porque o los hermanos más ancianos, porque así pueden entenderlo mejor hoy. Vamos a 1 Corintios 5. Vamos a 1 Corintios 5. Bueno, le comentaba a la hermana Cecilia y les comento a todos que ya hice la prueba. ¿Ah? Y se la hice súper fácil. Así que nadie puede sacarse mala nota y alegar. La hice de verdadero y falso, así que es como hasta una ayuda. Pero se la hice al estilo Pastor Manuel Soto. Así con añadiendo, quitándole palabras. La Biblia no dice esto y usted decir, sí dice, o la Biblia dice esto. Así que no voy a hacer capciosas, capciosas. Así que lo voy a hacer pensar, no todas, pero algunas sí. A que usen ahí el mate. Tienen que usarlo, hermano, sí. Hay que usarlo hasta los últimos días de su vida. Así estimulamos, ¿cierto? Y no le damos paso al Alzheimer, a todas esas cosas. Entonces, eso era un punto aparte. La próxima semana yo no voy a estar. ¿Ya? Así que tienen otra semana más para estudiar. O sea, tienen como un mes entero para estudiar. Va a estar hermano Jorge a cargo. La subsiguiente haríamos la prueba. ¿Ya? Y si nos alcanza el tiempo avanzaríamos con otro tema. Así que vengan preparada y no dejes de alegar. Preparada. Si la hice bien amorosamente, pensando en todas las edades y en todos los tipos de hermanos. Ya, 1 Corintios 5, ¿llegamos ahí? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo ya ha hablado acerca de las contiendas, ¿cierto? Y hemos estudiado un poco nosotros los jueves. Pablo habló en los primeros capítulos sobre las contiendas y las divisiones que amenazaban a la iglesia en los capítulos anteriores. Ahora entra directamente a tratar una situación grave en la iglesia, de la cual él se había enterado. Las prácticas inmorales que tenían que ser eliminadas de la iglesia de Corinto. El problema de inmoralidad que el apóstol se propone a tratar es gravísimo dentro de la iglesia. Sin embargo, no podía, como dije recién, no podría resolverlo si hay una iglesia dividida. ¿Qué dice Lucas 11:17? ¿Qué dice Lucas 11:17? Lo dejo libre al que lo encuentre. ¿Ya? Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Exacto. ¿Puede haber un reino dividido? No, va a ser derrumbado. ¿Puede estar la iglesia dividida sobre un tema? No, va a ser derribada. Por eso Pablo les dio duro los primeros versículos sobre el que hace partidismo, sobre el que hace divisiones, y les dijo: somos de Cristo, no somos ni de este ni de este, somos de Cristo. Ténganlo claro, déjense de andar peleando, déjense de andar con celo y contienda, y enfóquense, déjense ser cristianos carnales, y enfóquense. Entonces, cuando nuestra iglesia tenga que tratar temas, no podemos estar divididos sobre los temas. Es bueno, sí, de cierta manera, antes de tratar un tema, poder enseñarlo, poder instruir a la iglesia, para que lleguemos a un común acuerdo sobre una decisión. Porque eso va a dañar a la iglesia y va a dañar a la persona que se está tratando. O se va a jactar de que algunos lo apoyaron, o se va a desanimar porque otros no lo apoyaron de mala forma. Entonces siempre tiene que hacerse todo decentemente y en orden. Entonces la iglesia, ya más o menos estando en armonía, ¿cierto? Ya siendo exhortada, entra en el capítulo 5 a tratar el tema grave que había de inmoralidad. Pecado que había en Corinto y que los llevó también a cometer muchas otras faltas por la precariedad espiritual que había en los miembros. Ya están las notas, ya, están las notas. Disciplinas de separación.
Aparentemente muchos de los creyentes en Corinto habían sido fuertemente influenciados por el dualismo griego. ¿Qué sostenía el dualismo griego? ¿Se acuerdan más? Dualismo griego. Sostenía que el cuerpo pertenecía al mundo de la materia. Era una carga maligna y obstáculo para el alma. El alma que pertenece al mundo inmaterial era buena y en esencia y la esencia de la realidad. Lo que ellos creían es que solo el alma poseía la inmortalidad. 1 Corintios 15, puede ver usted todo ese contexto. Algunos corintios deducían que lo que hicieran con sus cuerpos físicos era de muy poca importancia o consecuencia eterna. El cuerpo tenía apetitos que deben satisfacerse, decían ellos. En Corintios 6:12 dice, Pablo les dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo rechazó tales argumentos, señalando que el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, que dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y también, dado que el cuerpo estaba destinado para la resurrección y la preservación para toda la eternidad, como dice el versículo 6, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Seremos levantados, nuestros cuerpos serán levantados y cuerpos glorificados. Estaremos con el Señor. Entonces, no es que mi cuerpo se quede aquí y nunca más lo tendré. Y puedo hacer lo que quiera porque mi alma, voy al cielo con mi alma. No, voy enterito. Entonces, eso pensaban los griegos y hacían lo que querían. Se amonesta a los creyentes a no participar de la inmoralidad y a no asociarse con un creyente que esté practicando tales inmoralidades, ¿cierto? Vamos a desglosar paso por paso, verso por verso, y vamos a ver la exposición de la iglesia de los Corintios. Versículo 1. Dijimos, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué se expone aquí? Se expone la falta. Como letra A, se expone la falta. Esto no está en la diapositiva. Así que si queréis tomando nota, vaya tomando nota conmigo. Letra A, se expone la falta. En el versículo 1. La forma abrupta con la que Pablo introduce el tema del problema moral parece indicar que recientemente había sido informado de estas cosas. Y no vacila, ¿cierto?, en reaccionar con tamaña noticia. ¿Cierto? Había sido informado por los hermanos de... No, de los de Corinto no informaron. Los de Corinto se quedaron calleuque. Por los hermanos de... ¿No? De Cloe. Los hermanos de Cloe. En el primer capítulo. Acá dice que un hombre había formado una unión ilícita con la mujer de su padre. Lo que nos da a entender que no era su mamá, era su madrastra. ¿Ya? Nos dice la madrastra, pero todos los contextos hablan y lo que se entiende, ¿cierto?, es que era su madrastra. Pecado que parecía repugnante, no solamente para la iglesia, sino hasta para los paganos. Y que estaba explícitamente prohibido en la ley de Dios, Levítico 18:8. Ninguno codiciará a la mujer de su padre, ¿cierto? O no verá la desnudez de la mujer de su padre. Más o menos dice eso. La palabra griega que se traduce aquí es porneia. La traducción usual para esta palabra es fornicación. Pero su raíz tiene que ver con la prostitución. Significa una relación ilícita con una prostituta. De esta misma manera sacamos nuestra palabra castellana pornografía. Con el tiempo el término se generalizó para cualquier acto ilícito, pero acá se está enfocando directamente al acto de la fornicación. ¿Ya? Habla claramente de un acto de fornicación. Sabemos que el mundo griego, y más en ese tiempo, no se conocía por su pulcritud moral. Pero cuando Pablo dice,
y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Ya, pero un poco más allá. No. No. Bueno, yo les voy a ayudar un poco. Porque a veces uno dice, no, los gentiles no la practicaban. No está hablando de eso. ¿Ya? Porque algunos confunden el concepto de decir cuál ni aún se nombra. O sea, él hizo algo que nadie hace. No está diciendo Pablo eso. Pablo está diciendo, no está diciendo que ningún mundano no lo ha cometido, sino que lo que expresa es que aún para el mundo eso ya es condenable. Aún para el mundo eso es, oye, te fuiste al chancho. ¿Cierto? Y no era una práctica permitida, ni por la ley romana tampoco. Ese acto era condenable y según Dios también era condenable, como dijimos según Levítico 18. No era aceptado, tampoco era legalizado el matrimonio en tales personas. No era legalizado. Por eso la diferencia entre la palabra fornicación y adulterio que hace la Biblia o que expresa la Biblia en Mateo, ¿cierto? Sobre el divorcio. Donde Jesús dice que los llama a ambos adúlteros, ¿cierto? ¿Me entiende el concepto? Sí. A ambos los llama adúlteros. No lo llama fornicario al otro, no lo llama... No. ¿Por qué? Porque eso en el mundo estaba permitido. Que el que se separó se case con otro. No era condenable tanto para ellos, moralmente y tal vez legalmente. ¿Me entiende? Pero acá habla claramente, hace una diferencia. Aquí se trata de un acto ilícito consentido por la iglesia y por el mundo. Es ilícito para ambos lados. ¿Alguien se enredó? ¿No? ¿No, Daniel? ¿Se enredó, no? ¿No? El término legal de esa persona. ¿Qué? ¿Quiere contribuir con su...? Ya, la mujer posiblemente era pagana, ya no era de la iglesia. ¿Sabían eso ustedes? ¿No? Yo hablé con ella y le pregunté si no. Le pregunté si tenía carta de miembro o no. No era miembro. No, la mujer posiblemente era pagana, se entiende por el versículo 13 de Corintios 5, porque dice a los de afuera los juzgará Dios, ¿cierto? Y hemos dicho todo este seminario de la disciplina que la iglesia es encargada de juzgar a los miembros de la iglesia, ¿cierto? En un presente. Es interesante lo que vamos a ver después, creo que con el tema del agravio, porque habla de un juicio futuro que nosotros también vamos a juzgar. Ay, pero no lo voy a... Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. La iglesia es la encargada de juzgar las situaciones que le compete a la iglesia y a sus miembros. Por eso yo le dije el otro día, cuando alguien me preguntó, ¿y qué puedo hacer yo con mi hija o con mi hermano que me hizo esto? Usted verá, pues si le quiere llevar los pasos bíblicos y se lo acepta bien, pues, pero no lo puede traer a la iglesia, si no podemos disciplinarlo. ¿Ah? ¿A quién vamos a incluir si no es miembro? ¿Me entiende? Entonces, a eso se refiere. Por eso se cree que la mujer esta en cuestión no era miembro de la iglesia. Y porque, bueno, vamos a ir desglosando, Pablo dice a la iglesia que ese hombre sea excomulgado, ¿cierto? ¿Dónde quedamos? Y ahí quedamos. Letra B, la actitud de la iglesia, vamos a ver ahora, verso 2, la actitud de la iglesia. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo estaba escandalizado por tal pecado, pero más escandalizado estaba por la actitud floja de la iglesia, por la actitud indisciplinada. A ellos no les interesaba tratar el tema. Y no era que lo ignoraban, no era que no sabían, no era que fue algo oculto. Ellos sabían. Porque dice que de cierto se oye. O sea, si sabían los hermanos de Gloria, si sabían Pablo, ¿cómo no va a saber? ¿Ah? Entonces, no era que se ignoraban. Es queriendo decir que era de dominio público, ¿cierto? Cuando dice de cierto se oye. Los corintios tenían una visión errónea de lo que era la gracia, y era más bien lo que les dije antes del cuerpo y el alma. Porque ellos decían que esa gracia que había para ellos con su alma y no su cuerpo,
hacía que ellos estuviesen orgullosos de la tolerancia del pecado. Ellos se jactaban de que eran tolerantes y que no juzgaban y que ellos creían que eso era bueno. Creían que como la gracia de Dios era ilimitada, la libertad que cada cristiano disfruta también lo era. O sea, puede hacer lo que quiera, que ya eres salvo. Pero se confunde la libertad con el libertinaje. Letra C. Vamos a ver ahora la actitud correcta. En el mismo verso 2 dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Y es lo que hemos dicho en concordancia todo este seminario, que la iglesia debe mostrar un lamento por el pecado, un lamento por el pecador. No una frivolidad, ¿cierto? Aquí la palabra lamentado es la misma que se utiliza para decir que está llorando. O en este caso llorando en el contexto por un muerto. Imagínense. Llorando por un muerto. Vamos a entender por qué después. Deberíamos llorar por las transgresiones de los demás y arrepentirlo de las nuestras, como muestra 2 de Corintios 12:21. Mire lo que dice. 2 de Corintios 12:21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo también por su parte padeció, ¿cierto? Y enseña por medio de su actitud. En 2 de Corintios 2:4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea, el lamento, la tristeza, la pena por el pecado y por el pecador debe existir. No es un trámite. No es un trámite en la disciplina. No es un paso burocrático, podríamos decir, ¿cierto? Hagamos los pasos y ahí chao. No. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El remedio no es solo lamentarse. Esta frase nos muestra que nos vamos a conducir bien y no ser condescendientes con el pecado tomando pasos de acción. Había que quitar a aquel hombre de en medio de ellos. Esta decisión parece un poco drástica, pero si analizamos su propósito, como vamos a ver más adelante, vamos a ver que es lo mejor que la iglesia puede hacer. ¿Cierto? Y eso ya lo dijimos ya. Ahora vamos a ver el propósito de la disciplina, letra D, de dedo. ¿Hasta ahora alguna duda de lo que estamos viendo? No se me adelante, de lo que estamos viendo. ¿Alguna duda, no? Ya. Entonces le llegamos a eso, así que no se desconcentren con eso. Si ya lo escribieron, ya que acá escúchenos, así eso está al final. Y casi ya no, y en esta lección hemos nombrado esos pasos. Entonces, el propósito de la disciplina, verso 3 al 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el verso 3 vemos que Pablo era muy firme en cuanto a velar por la pureza de la iglesia, que dice que ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya había tomado una decisión. Si bien Pablo no estaba físicamente con ellos, ¿cierto? Lo entendemos. Dice, en el espíritu. ¿Qué quiere decir en el espíritu? ¿Que Pablo se desdobló? Dice, ¿qué quiere decir en el espíritu? Quiere decir que Pablo estaba preocupado,
atento, no ajeno a la iglesia y en su autoridad como apóstol, exhortando que hagan lo correcto en la iglesia y en sus vidas. En el versículo 4 aprendemos que Pablo enseña que la iglesia debe ejercer la disciplina en el nombre de la iglesia. No, pues hermano. Ah, ahí sí. Lo pillé, ¿eh? No, dije, en el nombre de la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando la iglesia entiende que se reúne en el nombre del Señor, es cuando no olvida cómo debe tratar las cosas y con qué carácter debe tratar las cosas. Si usted se reúne en su nombre, va a ser todo lo contrario. Pero cuando nos reunimos en el nombre del Señor, debemos tener presente quién es el Señor y cómo es el Señor. La iglesia que busca a Cristo recibe el poder de Cristo para hacer cosas y ser victoriosos. Es interesante ver también que Pablo, al igual que Cristo, entrega la responsabilidad a la iglesia. ¿Cierto? Pablo también le está entregando, ya pues, hagan algo. ¿Cómo no hace nada? Y así como Cristo en el Mateo 18-17. No a un grupo o a los ancianos. Es la iglesia la que debe determinar en tal caso. El versículo 5 es la sentencia que aquel pecador merecía. ¿Cierto? Ahí Pablo le manda el tips, le dice, esto deben hacer. Qué fácil sería que nosotros nos dijeran todas las cosas así. Pero bueno, está la escritura. Si queremos hacer más fácil a veces, pero tenemos que investigar. Dice, el tal sea entregado a Satanás. El tal sea entregado a Satanás, no le voy a preguntar qué significa eso. Esto quiere decir que deben excomulgarlo. No, excomulgarlo. Excomulgarlo. Sígame. No dé sinónimos porque alejarlo no es lo mismo. Recordemos que en el mundo es considerado el dominio de Satanás, ¿cierto? ¿Ya? El príncipe de este mundo es Satanás. La iglesia es el dominio de Dios, o la iglesia de Cristo. Entonces, entregarlo a Satanás significa declararlo en cierta manera como un pagano, excluido de la iglesia, como un gentil y publicano. Pero declararlo, no estoy diciendo que él no sea creyente, no estoy diciendo que él sea salvo, es el trato. Este retiro del compañerismo de la iglesia tenía como propósito que aquel hombre reconociera su error y se arrepintiera, cosa que vamos a ver más adelante que se logró, en cierta manera. La entrega a Satanás. Y acá nos vamos a detener también para entender, porque a veces es mal usado la entrega a Satanás. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Algunos en la historia de la iglesia han visto esta disciplina como un paso más allá de la excomunión, una forma de castigo más severo que Jesús detalla en Mateo 18-17. Yo no creo eso y el de las notas tampoco cree eso. Hay dos asuntos cruciales en el versículo: el significado de entregar a Satanás y el significado de destrucción de la carne. Esas dos frases son cruciales para entender el contexto de una persona que está excomulgada. Entregar a Satanás implica ser separado de la iglesia, como dijimos recién. ¿Qué quiere decir Pablo con el tal sea entregado a Satanás? Lo dijimos, ¿cierto? La expresión solo ocurre una vez más. ¿Recuerdan algo, no? 1 Timoteo 1:20 dice que Pablo, ¿qué hizo con Himeneo y Alejandro? ¿Se acuerdan? Los entregó a Satanás. Entonces esa expresión aparece en ese verso y en este verso, ¿cierto? Para que aprendieran, dice Himeneo y Alejandro, a no blasfemar. La expresión en 1 Corintios 5:5 parece responder a las palabras previas, ¿cierto? En el versículo 2. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Satanás, dijimos recién también, es reconocido como el príncipe de este mundo en Juan 12:31. El Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4. El apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En 1 Juan 5:19. Ser separado de la iglesia es entregado a la potestad de las tinieblas. Y tiene que ver un poco con lo que dijo hermana María Melipilo, con la cobertura, con la protección. Colosenses 1:13 dice, habla de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde domina Satanás?
estar en la potestad de Satanás es ser más vulnerable y estar más expuesto a las 4 cosas que trata de hacer Satanás. ¿Ah? Lo podemos ligar con el estudio del jueves. Estoy más expuesto a que Satanás gane ventaja sobre mí, a ser devorado por Satanás, a caer en sus artimañas, a darle lugar a Satanás. Estoy más expuesto. ¿Me entienden? Donde quedamos, entonces, el creyente queda desprotegido. La destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Alguna duda hasta ahora con lo que es entregar a Satanás? Vamos a ir profundizando un poco más, pero ¿alguna duda hasta ahora? ¿Estamos claros? Si le pregunto, ¿está claro? Pastor, yo quedé un poquito enganchado en el tema cuando dice viéndolo como gentil y publicano. O sea, usted mencionó que nosotros lo tuviéramos como un gentil y publicano, la persona que era, obviamente, que se excluía de la iglesia. Eso es, no es que nosotros le digamos, nosotros como iglesia discernamos si es salvo o no es salvo, si se fue, si era salvo, que se fue porque no era salvo, sino que tenerlo como un perdido, tenerlo porque un gentil y publicano Sí. era, digamos, un perdido, tenerlo como un perdido, pero no nosotros dando por sentado si es Que es perdido. salvo o no es Claro. salvo. Tiene que ver con el trato, como he dicho. Trátalo como un perdido, no lo trates como un hermano que está Exacto. dentro de la iglesia, trátalo como Un un perdido. perdido. Si nosotros sabemos si es perdido o no, porque sabemos que si él es salvo, tarde o temprano se va a arrepentir y va a volver. Exacto. Si es perdido, puede que el Señor le toque y se arrepienta o se pierda. Va a apostatar de la fe. Pero sí, es un tema, por ejemplo, recordando más o menos lo que pasó en la reunión pasada. Si nosotros podemos determinar por los frutos si es salvo o no. Pero no podemos, no sé si declarar o no, pero es como dictarlo, darlo totalmente por sentado. Pero la Biblia es clara, decir, por sus frutos los conoceréis. Y está hablando de que vamos a identificarnos por los frutos. ¿Ya? Entonces, es una delgada línea tal vez donde no debemos abusar. Pero lo que sí está hablando eso es del trato. Del trato. O sea, ¿qué hago yo con un perdido? Trato de predicarle, ¿cierto? O cruzo la calle, no con este, no. Pero me voy a adelantar porque después habla de no juntarse con, vamos a hablar de ese, más avanzado. Ahí tal vez va a quedar más claro el tema. Pero va más o menos a eso, a la actitud. ¿Alguna duda, hermano Mauricio? Las expresiones de repente, no. Colocan cara a ustedes de repente, no se dan ni cuenta, digo, estoy bien, ¿o no? Sí, eso yo dije, claro, la iglesia sí puede jugar. Él nos ha dado fruto de arrepentimiento y tenemos que determinarlo. Tiene que ser excluido. Ahora, si resulta que después, mira, no puedo ser claro porque hay ropa tendida. Sí, ese es el tema. Ese es el tema, también lo vamos a ver. Ese también es el tema, hermano. Cuando uno persiste en llamarse hermano, no, pues, y sigue la cuestión, no, pues si no está dando fruto. Si uno que es hermano, cambia, se arrepiente. Entonces uno puede decir, no, tú realmente no eres hijo de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos, no, esto se ha grabado ahora, no, ya. De otro que se fue, de otro que se fue y decía, no, si yo soy salvo, hermano, no hay fruto. No, si yo soy salvo, ¿cierto? Familiar cercano a nosotros. Yo creo que no es salvo, yo tengo tranquilidad en decirlo, porque no hay fruto de arrepentimiento. Y pasó con una persona hace poquito que decía ser salvo, pero no cambiaba. Y resulta que hace un tiempo se salvó de nuevo, o no de nuevo, se salvó de verdad. Entonces, no estuvo mal nuestro juicio, o en cierta manera. La palabra no nos vayamos al chancho cuando decimos de juicio. Yo dije que hay una diferencia. El otro es venganza, castigo. No, juicio, disciplina. ¿Me entiendes? Para no entrar en tanto en profundidad. Sí, lo que pasa es que el tema de los frutos dignos de arrepentimiento, obviamente uno puede decir, pero no, yo en ti he visto frutos dignos de arrepentimiento. No le estoy diciendo que es salvo o no es salvo, sino digo, hermano, yo en ti he visto frutos dignos de arrepentimiento y eso me gozo en verlo. O también creo lo mismo que usted en el sentido uno puede decirle, hermano, sabes que yo realmente no he visto frutos dignos de arrepentimiento en ti porque de todo el tiempo que llevas no he visto fruto. Entonces, eso, ¿qué es lo que lleva a la persona a llevar un autoexamen? Exacto. Cuando la Biblia dice, examíname, oh Dios,
No, todo. Sí. Por eso yo al hermano que se fue, yo le dije, yo creo que tú diste fruto. Por eso yo digo, tú estabas apostatando de la fe. Porque tú diste fruto de arrepentimiento. O sea, todo lo que vimos. O fuiste un gran actor con hipocresía. Y no creo, que no sé si una persona puede resistir 15 años. Bueno, no sé. Hay de todo. Ya, sigamos. Si no alcanza. ¿Dónde quedé? Destrucción de la carne. Esto también es bueno. Destrucción de la... Ahí está. La expresión, esta era un poco más difícil de entender y hay diversidad de interpretaciones, pero hay una armonía. La destrucción de la carne. Muchos comentaristas sugieren que Pablo tiene en mente el sufrimiento físico. Según ellos dicen, cuando dice la carne se está refiriendo al cuerpo físico de una persona. La destrucción de la carne se refería entonces al sufrimiento físico, quizás hasta la muerte, diseñado para llevar al ofensor al arrepentimiento. Y podemos ver esto y darlo tal vez como correcto si analizamos Juan 5:14, 1 Corintios 11:30, Santiago 5:13 al 16, donde se ve relacionado el sufrimiento con el pecado, ¿cierto? El sufrimiento físico. Pero si vamos al original de la palabra, realmente lo que dice carne habla de la palabra sarx. Y cuando se refiere a sarx, no está hablando directamente a mi cuerpo. Está hablando a mi naturaleza, está hablando a la autocomplacencia. Se refiere a una actitud mental. Pero yo, y voy a decirlo también después, yo creo que son ambas. Hay un tratamiento del Señor con mi cuerpo también, físico. Pero obviamente el trato más importante es el interior. Y vamos a verlo ahora. Lo que nos ayuda a interpretar el versículo 5 a la luz del uso previo de la carne que hace Pablo en 1 Corintios. Indica que la manifestación de la carne en 1 Corintios 5 se refiere a una actitud que me lleva a tal acción. Tal autosuficiencia, tal autodirección y egoísmo son el fundamento de muchas manifestaciones de pecado que hay en nuestras vidas. Aunque a Dios, como dice después, no le agrada la inmoralidad, la avaricia, la idolatría, la maledicencia, la borrachera, el latrocinio, no le agrada. No le agrada. Él reprende, aborrece el pecado. Pero ¿qué Dios siempre busca más? Se preocupa más de las actitudes que están en mi interior que me llevan a tales acciones. Tendencias internas como la autocomplacencia son la antítesis del mismo carácter de Dios y de Cristo. Hemos visto que Dios o Cristo, todo lo que hicieron no fue para su autosatisfacción, fue para mi satisfacción, fue para su satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo dejo de emborracharme, si dejo de ser un alcohólico, quiero decir que está todo bien. Si yo dejo de drogarme, ¿quiere decir que Dios tiene mi corazón en las manos? No, ¿cierto? No tiene que ver con eso. Entonces, quiere decir que Dios quiere tu corazón para que domine tu cuerpo, para que guíe tu cuerpo, para que ofrezca una dirección sabia, ¿cierto? Porque si no, todos los que han dejado la droga, todos los que han dejado algún vicio, son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Entonces la intención de Pablo es que la disciplina destruya la actitud carnal de autosuficiencia del ofensor impenitente o obstinado. Es destruir su concupiscencia carnal, es destruir su naturaleza pecaminosa. El propósito de esta disciplina se refleja en la cláusula, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En Romanos 8:13 podemos ver que el creyente puede acabar con el pecado y vivir para Dios si anda según el espíritu y tiene una mente espiritual. La idea es que logres ser guiado y dirigido por Dios, por el espíritu, para que la carne no influencie y domine tu vida. El hombre que se presente con tal historia de acciones egoístas y pecaminosas tendrá poco de que jactarse en el día de ajustar cuentas con el Señor.
Pero si las medidas correctivas o disciplinarias dan resultado, entonces el pecador arrepentido esperará una mejor evaluación ante el tribunal de Cristo. ¿Cierto? ¿Quedó claro? ¿O qué? ¿Alguna duda? Bueno. O sea, está diciendo que la destrucción de la carne es, en ese término se refiere a que destrucción de sus concupiscencias para que vuelva. Y esto es interesante, algunos dicen, échalo. Por eso él dije no alejarlo. Échalo y que sea tratado. Pero no quiere, la disciplina siempre tiene que dejar lugar al arrepentimiento. Y un mal proceso no deja lugar al arrepentimiento, deja lugar al rencor. Entonces, la idea es que esta persona vuelva, sea tratado directamente. Ya que no quiso ser tratado por la iglesia, ¿cierto? Y Dios por medio de la iglesia. O sea, dijimos que Dios entrega la autoridad a la iglesia. Ahora va a ser tratado directamente por lo que va a tener afuera, por Dios, permitido por Dios. Es como cuando Dios permitió a Satanás que tocara el cuerpo de Job. Dios permite eso. Entonces, su cuerpo va a ser tratado. Si sin duda no podemos negar la primera afirmación de que el pecado afecta mi cuerpo y cuando soy tratado por Satanás va a afectar mi integridad física. Pero lo que más está tratando de decir es que por dentro se produzca un arrepentimiento. A eso quiere decir. Que haya un arrepentimiento de la autocomplacencia que me lleva a tales acciones. ¿Alguien se enredó? ¿Alguien está claro? ¿Alguien está más enredado que abrazo pulpo? ¿Ah? ¿No? ¿Vamos bien? Versículos 6 al 8. Dice, vuestra jactancia no es buena. Ellos se jactaban, se alababan pensando que estaban bien en sus conductas y en su conocimiento, los que obviamente les hacía permitir tremenda práctica sin problema. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y hemos dicho también que otro propósito de la disciplina es proteger la vida moral de la iglesia. Hay que ejercer disciplina por el bien de la iglesia. Había que sacar lo que estaba contaminando la iglesia, pero nunca se debe ejercer de forma vengativa, sino preventiva y curativa. La levadura aquí es símbolo de pecado, por lo que esto quiere decir que cualquier compadrazgo o amistad con el pecado o cualquier apoyo o tolerancia a la impureza afecta la vida de la iglesia. ¿Ya? Voy un poco rápido porque ya se nos fue la hora. El versículo 7, la parte A, también nos muestra que hay una necesidad de que la iglesia se limpie del pecado, aunque parezca insignificante. Había una tradición entre los judíos, ¿cierto? En el tema de la Pascua, el día anterior a la Pascua. ¿Sabe? ¿Alguno la conoce? Con el tema de la levadura. ¿No? ¿No? Debían encender una vela y buscar minuciosamente o ceremoniosamente la levadura en toda la casa y debían tirar hasta el último pedazo de ella o gramo de ella. Debían sacarla toda. Y hay un versículo en los profetas mayores o menores que también habla y da luz para entenderlo. Lo borré ahora porque no quería leerlo, pero igual lo dije. Pero es bien bueno en el sentido de que Dios es esa luz para sacar el pecado. Hasta el último gramo no puede existir en nosotros para que Dios pueda alumbrar en ese sentido y pueda vivir, morar con libertad. También podemos recordar, como una vez también yo enseñé, una vida limpia es una iglesia limpia. También se puede asociar a la levadura. F. La otra era E, limpiaos. ¿Ya? Limpiaos era la otra. De versículo 6 al 8. F, versículo 7 al 8. Dice, nuestra Pascua que es Cristo. Esa es la F, nuestra Pascua que es Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esto ya lo hemos dicho en otra ceremonia, en otros cultos. Juan 1.29, en Éxodo 12 se dan los lineamientos necesarios para celebrar la Pascua de los judíos, que era la fiesta que conmemoraba la salida de Egipto, ¿cierto? Pero la Pascua de los cristianos no consiste en otra cosa que Cristo. Y para nosotros, sus seguidores, la Pascua no se celebra un día. ¿Cuándo se celebra la Pascua? En abril. No. Para los cristianos, todos los días. Todos los días son abril. No sé, abril, mayo, no sé cuándo la... depende de cuándo se le ocurra a los diputados. Marzo. Entonces,
Para nosotros los seguidores de la Pascua se celebra no solo un día, sino que toda nuestra vida debe ser una fiesta santa para Él. Esta fiesta hoy consiste en extraer de nuestra vida todo pecado, esa vieja levadura que nos dominaba antes de recibirla a Él, y vivir una vida transparente de total fidelidad y sinceridad hacia Cristo. ¿Ya? Esto es algo que no requiere mayor desarrollo. G. No os juntéis con los fornicarios. Aquí también es un tema bueno. Versículo 9 al 10. Voy a terminarlo hoy, hermano, porque si no se va a dilatar mucho el tema. Así que les pido de su paciencia y de sus tripas también. Ahí. Versículo 9 al 10. No os juntéis con los fornicarios. 1 Corintios 5, 9 dice, Pablo lo recuerda. Acá está recordando, dice. ¿Dónde estamos? Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo le recuerda a los creyentes de Corintios sus instrucciones previas respecto a la disciplina en la iglesia. O sea, les dice, ustedes ya les escribí sobre esto. Dicen algunos que la carta perdida de Pablo, ¿cierto? A los Corintios. La carta que no se utilizó, ¿cierto? Habla de una carta anterior donde aparentemente hubo un malentendido. Porque parece que no lo entendieron bien la idea que él decía. Había mandado a los de Corinto que no se juntasen con los fornicarios. En esta carta el apóstol explica sus palabras anteriores. Este juntarse quiere decir el no tener íntima asociación con ellos. Con esto no se le estaba diciendo que fueran a vivir a una cueva, ¿cierto?, donde nadie los viera, o que se encerraran en un monasterio, pues esto sería contrario a la oración de Cristo en Juan 17, 15 al 19. ¿Qué dijo Cristo ahí cuando le dijo al Padre por los discípulos? Del mundo, que los guarde, ¿cierto? No es que salgan del mundo, no podemos salir, sino que nos guardemos, que el mundo no entre en nuestras vidas y no entre en nuestra iglesia y nos domine. Lo que quiere decir es que ellos no debían tolerar la inmoralidad entre los miembros de la iglesia. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para mostrar al mundo que la iglesia de Cristo no tolera el pecado en su seno. Y no estoy diciendo que sigamos al pastor Soto, porque ese es un payaso. Él trata de decir que no va a tolerar, pero es un payaso, un falso maestro. Esa es mi opinión. Y el que hace llover oro también, el Cid, también es un falso maestro. También es un payaso. Hay otras formas. Hasta los diputados defendieron de mejor forma algunos. Vi los comentarios, ¿cierto?, de Kass. Y les dijo una cuestión a los de la democracia cristiana súper buena. Los dejó calladitos. Pablo H. Versículo 11. Pablo hace una lista de pecados, se titula, una lista de pecados. Pablo aclara el asunto en el versículo 11. Dice, más bien, os escribí, y ahí es más o menos lo que hablamos delante, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. En otras palabras, debían evitar solo a la persona que pretendía ser creyente, porque no vivía como tal. ¿Cierto? No es que en mi trabajo, jefa, necesito un horario solo porque no puedo comer con los incrédulos. No, estáis locos. Estáis locos. Deme, a mí no importa, de las 5 a 6 almuerzo. No, tampoco es sano para su cuerpo. Entonces, no se trata de eso. Trata con el que, llamándose hermano, yo no puedo tener tal comunión íntima. Y vamos a ver lo que es la comunión. En esta lista incluye los fornicarios, los avaros, los idólatras, los maldicientes, los que maldicen. ¿Quiénes son los maldicientes? Lo hemos dicho. Los que murmuran, los chismosos, los que injurian, los que calumnian, todo eso. Los que dicen malas palabras. Una buena pregunta que surgiría entonces, hermanos de la iglesia. ¿Ponemos en disciplina a los que han practicado la fornicación? ¿Nosotros ponemos en disciplina? Ya. Acá dice la respuesta será un sí rotundo. Pero vamos contra otra persona que practica la avaricia, o que ponemos en disciplina a otro que usa lenguaje abusivo, al chismoso, al calumniador. ¿Lo ponemos de igual forma? Nosotros le bajamos el perfil a esas cosas.
No estoy diciendo que no se ha hecho, sí, todo se ha hecho. Pero muchas veces en nuestro interior le bajamos el perfil. Y nos requieren, y puso al fornicario en la misma lista que al avaro, que el maldiciente, que al borracho y el ladrón. Y puso la misma lista. Pero al avaro, aún, por ejemplo, y esto no está en mi nota, pero aún con el tema de la ofrenda y diezmo, ¿por qué en su corazón no está a darlos? Puede haber avaricia. Pero no, el diezmo y ofrenda es un principio, es libre. Pero si hay avaricia, ¿no debe ser juzgada la avaricia? Si acá está en la lista. Un juego para que usted piense. Un juego para que usted piense y medite. Está fornicario en la misma lista que todas las demás cosas. Al que chismoso, al que chismó, al que chismeó, ¿no deberíamos disciplinarlo y llevar todos los procesos de disciplina? Y si no se arrepiente, excluirlo. Deberíamos. Si está en la misma lista que el fornicario. Interesante. No tengo más tiempo para... Cuando la iglesia se dé cuenta que la disciplina es para el bien del disciplinado y para protección del nombre de la esposa de Cristo, vamos a poder transmitir al mundo un mensaje de poder contra la maldad que envuelve al mundo en muchas iglesias modernas, ¿cierto? Que permiten muchas cosas. Conclusión. Esa palabra le gusta mucho. Versículos 12 y 13. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esto nos enseña que hay momentos en que se debe actuar drásticamente para detener la infección y resultados trágicos del pecado. Recuerde, la iglesia de Cristo necesita disciplina. La disciplina no es una venganza o castigo sin propósito, sino un periodo de restauración y curación del infractor. Una situación diferente existía en la iglesia de Tesalónica. El problema allí no era la inmoralidad, sino el desorden. Aparentemente algunos falsos maestros habían persuadido a los creyentes tesalonicenses que el día del Señor estaba a las puertas. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 1 y 2. Creyendo que el regreso del Señor estaba muy cerca, habían llegado al extremo de renunciar a sus trabajos y vivían en una forma desordenada e indisciplinada. Vidas completamente ociosas. Segunda de Tesalonicenses 3, 11. Usted más o menos conoce el contexto, espero que lo conozca. Pablo responde a esta situación señalando que esa conducta desordenada no está de acuerdo con las instrucciones o su mismo ejemplo personal que él dejó. En Segunda Tesalonicenses 3, versos 6 al 10, él dijo que había trabajado día y noche mientras ministraba en Tesalónica para evitar una carga económica para la iglesia, para no ser gravoso a la iglesia. También se lo dijo a los de Corintio, ¿cierto? O en el libro de Corintios sale. Para tratar con estos santos indisciplinados y desordenadamente. Pablo no era pastor de ninguna iglesia, pero sí era el formador de toda la iglesia. Pero él aún así se abstraía de su patriarcado espiritual para no ser gravoso. Trabajo y me esfuerzo. Y hacía tienda y no cargaba, porque tal vez la iglesia tenía sus gastos propios, ¿cierto? Pero decía, no, si yo en mi calidad de apóstol y de padre no hice eso, no pueden permitir que estos hombres sean ociosos. No pueden permitir eso. Sean lo que sean. No pueden permitir que sean ociosos. O vivan desordenadamente, ¿cierto? Dice, para tratar con estos santos indisciplinados y desordenados, Pablo instruye a la iglesia que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Segunda de Tesalonicenses 3:6, el versículo 14 declara, si alguno obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, al que no obedece, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Y ya dijimos que no era escarnio. Cualquiera que no aceptara las medidas disciplinarias también sería el objeto de la disciplina, ¿cierto? La expresión no os juntéis con, que es una expresión que aún me cuesta interpretarla tan claramente, pero voy a hacer todo mi esfuerzo posible. Se encuentra solamente en 1 Corintios 5:11 y en 2 Tesalonicenses 3:14. En estos dos casos dice, no os juntéis con. Adelante dijimos que el tal sea entregado a Satanás 2 veces, acá también. No os juntéis con, 2 veces usa Pablo esa frase. Significa literalmente que no te mezcles con. Aparentemente Pablo prohíbe la comunión y confraternización con los que profesan conocer a Dios, pero sus acciones niegan la legitimidad de su profesión.
uno se expone al dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? A uno se expone a eso. Esta instrucción mencionada por primera vez, menciona por primera vez la separación. Hay que considerar dos interrogantes respecto a este tema. Primero, ¿es una forma de disciplina que ha de distinguirse de la excomunión? No. Segundo, ¿hasta qué grado debe aplicarse la orden de disociación? Y eso lo vamos a ver. Algunos sugieren que Pablo habla aquí de una forma moderada de disciplina que no llega al paso final mencionado por Jesús, a tele como gentil y publicano. No, yo creo que está hablando de lo mismo, es todo lo mismo. Muchos lo toman como una forma de ostracismo dentro de la iglesia, previa a la excomunión, una excomunión total. Este punto de vista se basa en ejemplos de otras epístolas en los que Pablo menciona el principio de la separación. Por ejemplo, él manda a los romanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. También instruye a Timoteo, a estos evita, a los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Según Timoteo 3:5, pero para mí lo sacan de contexto. No se trata de un ostracismo dentro de la iglesia y después, si no, lo excomulgamos. No, no es así. No obstante, en el contexto de Corintios 5, parece claro que Pablo está pensando en ese paso final de la disciplina que Jesús especificó en Mateo 18:17. Esto es evidente en el versículo 13, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El no juntarse con un ofensor impenitente, un ofensor obstinado, es un resultado lógico y necesario de separar a dicha persona de la asamblea de los santos. Tal alejamiento impedirá que el ofensor disfrute de cualquier comunión cristiana o ministerio de aliento de parte de los hermanos hasta que solucione de forma adecuada su problema con su pecado. Muy bien, muy rápido. ¿Va entendiendo la idea? Parece no haber lugar entonces para la idea de que los creyentes condenen al ostracismo a un hermano o hermana, o sea que le hagamos la ley del hielo. Ya vamos a dejar al hermano, ¿a quién no usado harto? ¿A quién no usado? Hermano, no, hermano, no sé, hermano Roberto. Le vamos a dejar apartado al hermano Roberto hasta que se dé cuenta de su pecado. No, no es así. Tiene que darse cuenta nomás. Y si no, hay que proceder. Tiene que arrepentirse. No le podemos hacer la ley del hielo hasta que Dios... No, no se trata de eso. No es el carácter de Dios. No puede estar dentro de la iglesia con el pecado porque va a contaminar la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia pierde la pérdida de pureza. Esto sería inconsecuente con la naturaleza de la comunión, que es un aspecto esencial de la vida de la iglesia, en Hechos 2:42. Ahí está la naturaleza de la comunión. Pero, ¿qué significa exactamente el mandamiento de no os juntéis? ¿Puedo jugar una pichanga con ese hermano, no? Algunos afirman que el mandamiento es absoluto, que no debe haber ningún contacto entre los creyentes y un ofensor bajo disciplina. Meneo Simons, que no es muy destacado para mencionar, pero lo voy a mencionar, sostenía que la regla se aplicaba aún en el contexto del matrimonio y de las relaciones familiares. En los inicios del menonismo, las parejas eran interrogadas antes de casarse y se les preguntaba sobre esto y si eran capaces de separarse de su esposo si él caía en moralidad y no se arrepentía. Y la respuesta tenía que ser un rotundo sí. Y sabemos lo que dice 1 Corintios 7. Otros han tomado el mandamiento como instrucción de evitar el intercambio social innecesario con el santo impenitente. En otras palabras, una esposa puede hablar a su esposo y un empleado a su patrón acerca de asuntos necesarios, pero se debe evitar el intercambio social que edifica y alienta. Por ejemplo, hermana Gaby, la voy a usar de ejemplo, no me rete, ¿ya? Por ejemplo, cuando hermana Gaby se apartó, ¿tenía que yo renunciar a foro? No, pues, tenía que renunciar ella. Pero no se trata de eso. Se trata de evitar el contacto social que hable de edificación y aliento. Si no es para eso, lo evito. ¿Me entiendes? No se trata de que me voy a ir apartando, porque si no, no voy a trabajar en ningún lado. Y no voy a poder predicarle a nadie porque no lo voy a predicar a mi compañero de trabajo porque si después se va, me voy a quedar sin trabajo. No. Obstruye el progreso de la iglesia. Este último punto de vista no solo es más consecuente con el espíritu de corrección, más bien que con el de castigo, sino que concuerda con lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3:14. La expresión allí no os juntéis es usada en el contexto de que exista alguna asociación o contacto con la persona.
El apóstol Pablo escribe: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero dice después: mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como a hermano. Ahí está también lo que me preguntaba hermano Daniel. O sea, llamándose hermano, hay que tener un proceso. Pero si su actitud del pecador le baja el cambio, yo puedo amonestarle con hermano, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, entonces hermano, tú estás en pecado. Y seguir amonestándolo, seguir amonestándolo. Pero si no hay un cambio y hay obstinación y hay aún se agrava más la cosa y se entrega a los placeres del mundo, ahí entra el que llamándose hermano. No, chao. ¿Me entienden la diferencia? Las instrucciones de Pablo son: no os juntéis con el hermano en pecado, sino amonestadle. Es claro que la separación implica algún tipo de comunicación, ¿ya? Esta no sería tal vez del tipo cálido, amistoso, de camaradería, pero sería amable. Sería declararle al ofensor que él o ella no está en comunión con la iglesia y es amonestado a arrepentirse. La separación bíblica tiene que comunicar al ofensor que ha abandonado el camino de discipulado cristiano. Al mismo tiempo debe comunicar el mensaje que se ofrece para plena restauración sobre la base de la confesión y el arrepentimiento. No se puede restaurar a una persona que no se ha arrepentido. Y eso yo lo tengo claro y eso es así. 2 Corintios 2, 5 al 11, ¿cierto? Muestra en relación con el pecador de la primera carta, el que fornicó, cómo debe ser el proceder de la iglesia ante uno que se ha arrepentido. La disciplina aplicada surgió efecto en el pecado. Y acá está lo que dice hermano Roberto, le preguntó hermano Roberto. En el pecador de 1 Corintios surgió efecto la disciplina. Se entiende que surgió efecto. En 2 Corintios 2, 5 se entiende que se habla de él, que él volvió. Y le dice a la iglesia: oiga, no sean demasiado severos, permítanle volver. Se arrepintió, permítanle volver para que no caigan en demasiada tristeza. Entonces se entiende que él volvió. Y aún dice: no importa que me haya ofendido a mí, ni que haya ofendido a la otra persona, sino que si se arrepintió ante Dios, que fue la ofensa grave, hay que hacerlo volver y restaurarle. En un estudio sobre la separación, una escritora, ¿cierto?, ofrece unas palabras provechosas que son buenas de destacar hoy. La separación es esa clase de relación circunspecta, prudente y discreta con un individuo excomulgado que demuestra la verdad acerca de su condición espiritual y no le permite el escape de engañarse a sí mismo. Significa negarse a pretender que una persona es creyente después de haber dejado de serlo. Significa respetar su decisión y tratarla nuevamente como se trata a una persona del mundo. Pablo instruye a los creyentes a no continuar la asociación íntima y personal con alguien que está bajo disciplina, no sea que la iglesia piense que la regla no tuvo consecuencia y que el ofensor piense que la iglesia no tomó en serio su excomunión. ¿Entiende? Es como lo que decía recién. Si la persona persiste en pecar y yo voy: ¿cómo estás? Brother, si igual te quiero, y vamos, salgamos para allá y vamos al cine y vamos a esto. ¿Qué va a hacer el pecador? Listo, pues, sigue todo igual. Pero cuando ya hay un arrepentimiento y ha bajado en su carácter, yo puedo juntarme con él y decir: hermano, yo te amo, hermano, y tú pecaste. Me puedo juntar con él, pero no me tengo que mezclar con él. No tengo por qué ir al cine con un pecador que se llama hermano, o no tengo por qué ir al mall a compartir y que sea el padrino de mi hijo, la madrina de mi hija. No, eso no. Creo yo, y es lo que entiendo. ¿Cierto? No debo dejar de saludar a las personas del mundo. Entonces, ¿por qué debo dejar de saludar a un creyente que ha caído? O sea, cruzo la calle con ese que se fue de la iglesia. No dejo de orar por los perdidos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debería dejar de orar por mi hermano que ha caído? En el espíritu de Santiago 5, 19 al 20, ¿cierto? Y primera de Juan 5, 16 al 17. Hacer volver a alguien, ¿cierto?, del pecado. Dado que la disciplina en la iglesia está diseñada para ser correctiva más que punitiva, cuando se aplica se debe considerar la situación del pecador, su sensibilidad y estado de arrepentimiento. Esto no es para sugerir que algunas veces cerremos un ojo al pecado y otras no. Los creyentes y los líderes tienen que reconocer siempre el pecado como pecado y esforzarse por corregir a un santo impenitente u obstinado. Cuando aplicamos disciplina a nuestros hijos, su actitud y manera de responder a nuestra corrección tiene mucho que ver con la clase de castigo que le imponemos, ¿cierto? Sugiero que también tomemos en cuenta la clase de actitud. Por ejemplo, yo le pregunté a los predicadores, porque lo dije en un ejemplo:
Si un hermano fornicó y se arrepiente de todo corazón, ¿tengo que excluirlo? Y ahí hubo diversidad de opiniones. Y diversidad de dones. Ah, no. Yo creo que no. Porque acá está hablando de un pecador que no se quiso arrepentir y de un pecado que fue ya público. ¿Ya? Hay un estilo de conducta, pero si una persona una vez lo hace, se arrepiente, el proceso de disciplina se aplica y debo ir a exhortar al hermano. Si se hizo de como público, bueno, la iglesia debe exhortarlo. Pero si se arrepiente, hemos ganado a nuestro hermano. Ahora, si vuelve a hacerlo, no hubo arrepentimiento. Ahí es, creo yo, que se hace el paso de Corintios 5. ¿Ya? Porque dice acá, el 11 dice, dice que fuere, habla de una conducta reiterada, fuere, su estilo de vida fuere así. ¿Me entiende? Ese es otro paso. No que yo una vez caí en la tentación y pago el precio, obviamente, el castigo de Dios, ¿cierto? Y todo lo que eso conlleva, la humillación, la vergüenza, pero me arrepiento y me levanto y nunca más lo hago. Bien. No requiere mayor trato, creo yo. Esa es mi opinión, según lo que entiendo en base a la Escritura. Quizás alguna de... no, perdón. Hay evidencia entonces que los escritos de Pablo que sugieren que él era sensible a las situaciones que requerían disciplina. Y no trató de igualar toda situación con un rígido procedimiento. Cuando trató a los indisciplinados tesalonicenses que habían renunciado a sus trabajos y se estaban entreteniendo en los asuntos de los demás, Pablo da las instrucciones: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Él no pone en duda la integridad de esa gente. Si uno dice, si no quiere trabajar, tampoco tienen que comer, tienen que proveerse ellos mismos. Pero con la condenación de los que no quieren trabajar, prohíbe la caridad mal dirigida de la iglesia. Negarse a alimentar a los holgazanes que son competentes para proveerse de su manutención parece ser una forma creativa de disciplina. Pablo acá como que inventó un procedimiento. Bueno, si es un holgazán, no coma. Cuando le dé hambre, va a trabajar. Como que se le ocurrió ese castigo, esa disciplina. Eso es lo que está tratando de decir. Es muy probable que una confrontación personal y una conferencia en privado hayan precedido a esta medida de Pablo, pero este ejemplo parece sugerir la posibilidad de permitir que la situación dicte, por lo menos en cierta medida y en algunas ocasiones, la clase de disciplina que se ha de imponer. Es un ejemplo de cómo disciplinar a una persona. Quizás algunas situaciones requieran de acción correctiva, pero la excomunión total no sería lo indicado. Esta pudiera ser la manera de tratar con un alcohólico o drogadicto. Se podría requerir que la persona comience un tratamiento para curar su dependencia del alcohol o de las drogas como una condición para continuar con la membresía de la iglesia. A un hereje podría requerirse que hiciera un curso de teología, por correspondencia, como quiera. La negativa de responder y seguir los requisitos resultaría en el paso final de la disciplina, la excomunión. ¿Entiende? Si no hay arrepentimiento, hay que proceder a la excomunión. Si hay arrepentimiento, se le entregan las facilidades. Bueno, ¿usted tiene problemas con la droga? ¿Está arrepentido? Sí. Bueno, métase a un tratamiento, haga algo. ¿Me entiendes? Son ejemplos más que nada, prácticos. Pablo tuvo que encaminar a las iglesias de Tesalónica, letra A, y Corinto a tomar tal acción contra creyentes pecaminosos. B, no juntarse significa no mezclarse con. C, quitar a esa persona perversa de entre nosotros. ¿Cierto? Eso ya lo vimos en el estudio. Consultas, dudas, sugerencias, comentarios, reclamos. ¿Quedaron claros, enredados? Más o menos, 3/4. Frío, tibio y caliente. Yo tengo una pregunta. Ya. ¿La disciplina es según el pecado que tiene la persona? ¿O la disciplina es para todos los pecados por igual? La persistencia del pecado, hermana, para todos los pecados. Acá da una lista y en otro lado da otras listas. Pero siempre la disciplina, incluso hay un versículo que no me quiero meter mucho en eso, pero dice Pablo, Juan dice, parece que hay pecado por el que yo digo que no se pida. Hay pecados que son de muerte, pero ese es otro tema. Pero el pecado persistente en la persona tiene que estar. Por eso usted habla
según el caso. No, es que es caso a caso en el sentido de que se evalúa el corazón de la persona, se evalúa las acciones de la persona, se evalúa todo eso. Y no es que va a llegar un fornicario, lo perdono. Después llega otro fornicario, no lo perdono. No, se debe proceder de igual forma con todo. ¿Me entiendes? ¿Alguna pregunta? Yo quiero que desarrollemos un poco, yo disculpe la hora, pero quiero que desarrollemos un tema de no juntarse. Ese es un tema importante. ¿Qué significa? No juntarse, con el tan ni aun comáis. O sea, uno no se junta con la persona según si no se arrepiente. A ver, Es lo que yo entiendo. ¿puedo comer yo con mi hijo si mi hijo fue excluido de la iglesia por estas cosas o por un pecado grave o estas cosas? ¿Puedo comer yo con mi hijo? Ese es importante desarrollemos. Porque si no hay arrepentimiento, yo creo que no se puede. Bueno, Roberto, usted levantó la mano ahora, ¿cierto? Bueno, esa misma pregunta Pero en mi caso, a mí me pasó con mi hermano, obviamente. El caso, obviamente, que yo entendí sobre el Señor que no debía, si él estaba en algún lugar, evitarlo. Pero también entendí con el tiempo que ya habían pasado unos años y que podía volver a encontrarme con él. No he tenido la oportunidad porque tampoco la busco, pero si la tengo, yo sé que a lo mejor voy a llegar a hablar con él. Es que ese es el tema que yo no estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Porque acá nunca dice, y con el paso de los años puedes sentarte a comer. Ese es el tema que yo no estoy de acuerdo. No que, quiero ser claro, no estoy diciendo que no debo comer. ¿Ya? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por qué cambiamos con el paso de los años. Yo quiero decir, yo creo que a veces se exagera la frase y se saca de su contexto. Porque si hablamos de comida, en el contexto muchas veces se usaba del tema de la cena. Y también de la comida del compañerismo. La iglesia, de hecho, se juntaban a comer pan y a comer la cena, constantemente. Entonces dice, con el tal ni un kumai, está hablando también de dos cosas. O sea, no puede participar de la cena, como ya entendimos, que no es miembro, pero tampoco de la camaradería, de la confraternización. Ahora, como vimos recién, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Si yo creo que una persona, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la raya de evita? ¿Cuál es la raya? O sea, no los veo nunca más. O como dijimos, evito el trato social de camaradería innecesario. Yo creo que a veces son innecesarios. Por ejemplo, es innecesario ir a jugar a la pelota con una persona que practica eso, para mí. Para mí, es innecesario. Porque estoy diciéndole, no importa lo que hiciste, podemos seguir chuteando. Donde sale, cuando yo estoy jugando a la pelota, yo no soy cristiano. Entonces cuando yo estoy en un matrimonio, puedo tocar batería, puedo hacer lo que yo quiera porque estoy en un matrimonio de mi hijo. Entonces, eso es necesario. Ahora, resulta que es el cumpleaños de nuestra madre. No, yo no voy a ir a verte porque está mi hermano. Yo creo que ahí es donde yo entro ahí. No sé si están así. No sé si están así. Porque yo no voy a ir a verlo a él, yo voy a honrar a mi madre. Y si le puedo predicar y lo trato como un mundano, le predico. Ahora, si me pongo a hablar, ¿y cómo están tus hijos con la mujer que engañaste a tu esposa? ¿Y cómo está tu relación? ¿Y se van a casar? Eso es estar de acuerdo con la práctica que él tiene.